Hola, ¿qué tal? Bueno, les quiero dar primero que todo la bienvenida a todos los que estamos acá. Mario, muchas gracias nuevamente por prestarnos la casa. Gracias a ti. Y quiero hacer como un primer, una suerte de disclaimer con esto. Esto es un año de la grieta. Y eventualmente quizás puede verse como algo un poco pretencioso. No solo un año, no es como para decir la gran cosa. Pero esto es la celebración de un proyecto que en un inicio no tendría por qué estar aquí. Este fue un proyecto que partió de las ganas de hacer algo, por el mero gusto de querer hacer algo, y se encontró con un montón de acontecimientos accidentales que uno tras otro fueron creciendo como bola de nieve y decantó en lo que se ha convertido hoy en día. Una historia que se ha hecho presente en un montón de lectores. Nos transformó con Cotei y Cuadernísimo en una microeditorial. Y en un año tenemos más de 500 lectores, lo cual es algo muy grande para una microeditorial, para una historia de alguien que no está hace 10 años andando en el circuito de las historietas. Y mucho de esto es gracias a la participación de hecho, de cada uno de ustedes. De Mario, de Ale, Liz, Fabiola, Gustavo, Coté, Almendra, lectores y futuros lectores aquí como Mario está presente. Entonces es como un poco milagroso esta situación y es por esto que queríamos celebrar. No es un trabajo hecho solamente por el querer decir, y muy comillas, hola soy bacán, voy a hacer esto, sino porque fue un invento que afortunadamente resultó. Y también gracias a la ayuda de todos ustedes. Así que gracias por estar acá. La idea de esta conversa que queremos hacer para celebrar, aparte bueno, también de comer un poco las cosas de acá, ahí, es hacer repasar un poco lo que ha sido el camino de llegar acá, pero también incluirlos a ustedes. Esto no va a ser un diálogo cerrado, por favor, métanse, comenten, opinen lo que ustedes quieran, debatan si no les parece algo. Porque así se ha construido el camino de la grieta, a base también de mucha retroalimentación con todas las personas que la han rodeado. ¿Está Gustavo? Bueno, yo me presento, soy Gustavo, profesor de literatura, librero también y amante de los cómics y la literatura en general. ¿Cómo se me cruza mi camino con el de Cristian? Yo administro una página de cómics, un portal en Facebook llamado Yereo Comic, y una vez atendiendo los mensajes directos que nos enviaban, me encontré una solicitud de Cristian Luco diciendo que él había publicado este cómic, que ofrecía voluntariamente un ejemplar sin costo ninguno para que le echáramos un ojo, para que viéramos qué tal, si nos parecía bueno le diéramos su opinión. Y desde ahí dije, puta, el buen humilde, así como de verdad, así como cero pretensión. Y yo dije, ya, perfecto. Me lo fue a dejar en la casa, un sobre súper bonito. Y esa misma noche me enfrenté a la grieta y ya de por sí, o sea, de esas cosas que de entrada pegan fuerte, o sea, dije, ya, lo editó él, vamos a ver qué onda, pero ya ver una edición súper bien detallada, súper bien cuidada. Y ahí el resto un poco es historia, o sea, yo sin conocerlo, yo sin tener ninguna referencia de quién era Cristian, quizás no tenía por qué alabarlo, tirarle meras flores por una cosa de cordialidad, pero dentro de todas las cosas que he escrito respecto a ensayos de cómic y literatura, mi máxima siempre ha sido que quien se atreva a dibujar una historia, a escribirla, a editarla, a diagramarla, o sea, ya por el hecho de atreverse se merece mi completo respeto. Y si a eso le sumamos el resultado de la grieta en cuanto a guión, yo dije, sinceramente dije, me están mirando, o sea, de verdad esto lo hizo, entre comillas, una persona, con la ayuda de obviamente quien estoy muy logrado, pero a mí me voló la cabeza y no dudé
ni media hora en ponerme a escribir y subí la reseña esa misma noche y siento... Creo que la tarea cumplió, o sea, la tarea se cumplió cuando esta me dice, ¿sabes qué? Llegó gente preguntándome por qué dijo que leía tu reseña. Oye, sí, yo me acuerdo que estuve en el Free Comic Book Day de Entonces, claro, que fue muy... Sí. De hecho fue para la misma fecha, o sea, habría sido como, no sé, imagínate este año... Fue una semana de anticipación, claro. Estuvimos en Basinga y mucha gente llegó porque leyó tu reseña. Y entonces yo dije, puta, tarea cumplida. Y no tanto así que se quede ahí, sino yo hasta el día de hoy me he dedicado a decirle, oye, este cómic, mira, de esto, los chicos de la página me molestan, me decían, igual cuando te está pagando este porque está ahí así siendo su evangelizador, ¿qué onda? Así, ya, no, claro, mire, tomen, yo les prestaba mi ejemplar, chiquillos, tomen, léanlo, si les gusta, cómprenselo a Cristian, porque esta es la única forma que esto tire para arriba, o sea, finalmente, claro, yo les puedo prestar menos, pero es que lo ayuden a él. Y bueno, de ahí empecé a ver que esto iba subiendo como la espuma y vamos sumando eventos y vamos apareciendo en portales. Y dije, listo. O sea, no era solo yo el que pensaba que esto era bueno y quizás estaba apelando al gusto personal, sino que esto se está reconociendo como lo que es. Un trabajo muy cariñoso, una demostración y construcción de amor a los cómics, a la ilustración, a la literatura en sí, al género policíaco. Y... puta, ahora me tiene metido en la segunda parte, no sé qué va a pasar. Bueno, eso de la segunda parte es algo que ha seguido generando un poco en torno a la misma respuesta que muchas otras personas han tenido. Justamente le hemos puesto como harto ñeque con Coté, sobre todo moviéndonos alrededor de ferias. Estas instancias de conversar con la gente y contarle un poco al respecto ha sido súper valiosa. O sea, usualmente ando hecho con el cuaderno de los bocetos originales y algo muy bacán que la gente conecta súper bien, como de ver que existe efectivamente un trabajo que no es muy glamuroso porque están todas las páginas manchadas con la mano pasando a llevar los grafitos y claro, después van viendo como los estados de avance y no sé, algo les pasa también que cuando ven todo ese camino que se encariñan más y le dan muchas más ganas de involucrarse y a raíz de todo eso la respuesta es que claro, tanto es lo que han preguntado por porque viene después de la grieta es que ya me autoconvencí que ya voy a hacer lo que no quería hacer al principio, que era lo que no estaba para nada planeado hacer una segunda parte, que le tengo un poco de temor a esas segundas partes, de que no caigan en la repetición en el fondo. Pero ya es algo que ya están dando. Hay un guión que está terminado, ya tuvo una primera revisión con Gilberto Villarroel, que hizo la revisión también del primer libro. Está con su aprobación de alguna forma, por así decirlo. Alguien en quien confío mucho, o sea, Gilberto es alguien que tiene ya mucha carrera en la narrativa. Él es periodista, pero se desarrolló haciendo guiones para historietas también, para cine, mucho guión para cine, radioteatro. Lo dicen con el modelo Pigman. El modelo Pigman. De hecho, él produjo la película Chilean Gothic, que de hecho, esto es muy loco porque el Pigman es una adaptación de la película Chilean Gothic, pero es como la versión del director, por así decirlo, de la versión de Gilberto. Es su versión más... como su propia revisión, claro. Más fiel, porque un dato rosa, en la película hay un personaje femenino que no estaba originalmente escrito, pero el director de la película, Gilberto era el productor, el director quería que hubiese un personaje femenino. Eventualmente por temas cinematográficos, más como comerciales, Lovecraft no tenía mujeres en sus relatos. No. De hecho, rehusaba. Gilberto mantuvo su perfil eso y le decía a Ricardo Harrington, pero estas historias no tienen mujeres, no es necesario, sin ánimos de no estar en más género, pero es más que nada como para ser fiel un poco a lo que Lovecraft escribía. Y cuando se hizo la película existió este personaje femenino que la verdad no tiene mucha incidencia en el personaje principal. Y cuando después pasó al cómic, él se dio el gusto de alguna forma hacerlo como él siempre quiso que la película fuera. Y nada, pues bueno, ahora está Gilberto con todo su rollo de
Cochrane vs Cthulhu, Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, vienen otras historias de Cochrane y el universo lovecraftiano, y tengo la fortuna de que él ha estado muy presente en mis procesos también, ahí asistiéndome bastante. Confío plenamente en él cuando hace los comentarios, al igual que Coté cuando me hace los comentarios que tienen que ver con los aspectos técnicos y visuales de nuestras ediciones. Entonces, nada, pues viene un trabajo bien apoyado nuevamente. Muchos de ustedes también ahí, contigo Ale, hemos hablado de algunas cosas, y viene algo que de alguna forma la promesa va a ser ampliar lo que es los misterios de la grieta, ampliar el argumento central, lo que se cuenta ahí, presentar situaciones nuevas, personajes nuevos, dramas nuevos, pero que sí van a retocar un poco algunas cosas que quedaron, por así decir, un poco pendientes. Así que yo creo que de alguna forma va a ser algo de justicia a algunas dudas que les pueden haber quedado en el camino, pero también vamos a hacer crecer esto un poquito más, y ya para rematar con un tercer arco que ya termine con todo. Ah, ya te estás jugando, así ya. Sí, no, eso ya es serio, está decidido. Lo soltaste todo. No, pero es que está lo mismo, porque cuando pasen por el segundo arco, la pelota va a ir dando un bote tal que van a saber que eso es la caída natural. No hay ningún spoiler. Y aparte que, haciendo un poco justicia a la narrativa, muchas veces no es el spoiler lo más destructivo, sino hay que ver el camino que se recorre durante la historia. Así que me quedo tranquilo que no le estoy matando las expectativas a nadie con eso. Tienen que pasar por el camino. A mí me gustaría aprovechar de preguntar un poco a todos, y especialmente a ti. Yo creo que lo que más me voló la cabeza de la grieta luego de la primera lectura era este concepto de esta máquina creadora de mal que finalmente iba a ser un conductor para traer lo que se trae desde otro portal. O sea, ese mero concepto desde una idea filosófica, desde una idea ya plenamente literaria, me parece genial. Que si bien en un mero análisis se puede quizás relacionar con cosas que vienen sacando de los clásicos albores de la literatura de terror, de ver esta otra edad que está desde el otro plano mirándonos, pero que quizás no tiene ojos para mirarnos. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes ese vuelco que da Grieta de que, o sea, después de terminar de leer la Grieta, yo creo que la Grieta no es algo tan irreal, en el sentido de que realmente quizás todos estemos aportando un grado de maldad para algo que desconocemos, está por ahí, que quizás nos va a venir a cobrar la cuenta. Ahora yo quería opinar. Lo que pasa es que es como lo que estabas diciendo antes tú, sobre el rollo de leer la Grieta por primera vez. Y a mí lo que me pasó cuando la leí, que fue un honor muy enorme leerla en el minuto que la leí, los motivos por los que la leí también, pero yo estaba súper contenta porque era este rollo de enfrentarse a una historia que además era súper divertido que fuese como sobre temas tan podridos, pero que estuviese tan fresquita la historia. Así como sobre cosas que no me habían contado antes o que me las habían contado de otra forma. No sé si te acuerdas que hablaba mucho sobre como este enfoque de cine noir, que para mí era como que es un tipo de cine que me gusta mucho, entonces tenía como todas las cosas ricas que me parecía que tenía que tener. Y claro, pues terminé la historia y es como quedé como buscar el Pikachu, ¿cachai? Y a mí me sorprende cuando Cristian dice, yo nunca pensé en hacer una segunda parte, porque así como, loco, te mato. Termina, ya que pasó. O sea, entiendo que sí, que terminamos aquí todo, pero yo siento que... Bueno, no sé, perdón, antes como continuar, ¿todos la leyeron? Mario, tú no la has leído. Escucha, a ver cómo continúa esto sin matarte tanto. Está siendo grabado. Claro, hay más gente aparte de Mario detrás de la cámara.
Tápese el oído. Sí, bueno, me pasa algo en general con las historias, que, no sé, ya, se estrenó X película, salió X libro, termina, y ya la gente la comienza a comentar. Y pasa mucho que a veces las opiniones van en torno a, pucha, oye, pero no contaron todo como el backstory de este personaje y quiero saber absolutamente todo de él, y es como, No, loco. ¿para qué? Si Sí. la historia central es esta, ¿cachai? El rollo central es este. Van a ocurrir cosas que se van a desarrollar en torno a todo este drama. Y naturalmente van a salir distintas cosas, algunas más pequeñas, otras más grandes. Y si bien hay cosas que pueden haber sido más grandes o generar más expectativa, obedecen a elementos nuevos. No es esencial para comprender el drama central y cómo se desarrolla. Cuando yo les cuento, por ejemplo, una feria o estoy en una firma o algo y les cuento un poco la historia de cualquier lector interesado, siempre les digo eso. Ojo, la promesa es que van a entender el cómo, por qué y todas esas interrogantes respecto al caso policíaco. De eso, si te lo he firmado, no va a tener ninguna duda. Pero, como natural, vienen cosas nuevas, van a pasar cosas nuevas. Pero eso es también porque igual es rico dejar como un poco ese interrogante en la imaginación de los demás y no dejar como absolutamente toda la pega hecha. O sea, yo creo que debe ser un placer inmenso. Así, O sea, tener la capacidad de dejar una duda sembrada Sí. y que no sea una cosa que tú puedas responder como sí o no, Sí. sino que sea una respuesta tan abierta. Bueno, y de hecho a raíz de eso hice este concurso que les pedí a los chicos que me dieran sus teorías que tienen, porque eso es un feedback también que tiene relación con eso, con ese interrogante. Recibí teorías de todo tipo, unas más locas que otras. Me adivinaron la historia. Algunos se acercaron a algunos aspectos, no puedo obviamente decirles que pero igual es bacán eso porque Tómate este, quizás. no me van a sacar de nada. No me van a sacar de nada hasta que sea el momento. Pero es genial eso, porque de alguna forma ya es como se concreta justamente toda esta imaginaria que es lo que estamos hablando, ¿cachai? ¿Qué es lo que viene? La gente que lo comentaba, en otras instancias nada que ver, también me decían, no, yo creo que va a pasar esto. Es como, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Claro, yo lo tengo muy claro, pero así que no me droguen ni nada para eso. Que no va a salir hasta que sea necesario. Es que yo el otro día me acordaba de la primera entrevista que hicimos con Rodrigo para el Haciendo Free Comic Book Day, donde tú me dijiste, yo aquí, para escribir la grieta, aquí me basé mucho en lo que hizo Alan Moore con La Broma Asesina. ¿En qué sentido? En el de terminar una página y dejarte el tiro enganchado a la otra. Y bueno, lo comprobé, o sea, saqué La Broma Asesina. Claro, hice el análisis, me leí Storyteller de Alan Moore, que obviamente leí para entender lo que iba a ser la cabeza de ese hijo loco. Y es verdad, o sea, si uno se lo puede pensar, es un recurso súper básico, o sea, es lo que uno espera que pase con cualquier cosa que uno está leyendo, pero el lograr hacerlo desde plantear una situación, desde sembrar una pregunta, desde poner un peligro, uno va buscando, y yo creo que ese es un poco el efecto que tiene la grieta de que aparte de ser muy entretenida, yo creo que se lee muy rápido, pero por una cosa de que te gusta, o sea, de que te atrapa y quieres saber qué mierda pasó, ¿cachai? Sí, pues, La Broma Asesina estuvo muy presente con eso cuando la leí de chico, leí muy chico esa historia y obviamente le fui haciendo distintas lecturas cuando la volví a releer después más grande y me daba cuenta de otras cosas más técnicas, por así decirlo, que tienen que ver con cómo estructura la narrativa gráfica y encontraba genial ese recurso que hacían. La Broma Asesina tiene estas dos historias paralelas, una que relata los acontecimientos de Gordon, de Batman, el Guasón, y por otro lado está como esta historia que cuenta sobre los orígenes del Guasón y cómo empataba la historia actual con esta historia del pasado, justamente con un juego de viñetas entre la última página y la primera viñeta de la siguiente. Y era una cuestión así, un rompecabezas que me ponía súper bien y dije, esto bueno, es bacán,
uno se le ocurre hacer esto y es perfecto, es un excelente pase de imágenes que hoy en día se ve replicado en algunas películas, algunas series, y que cuando lo veo también en la tele es como, digo, bueno, también leyó La broma asesina y lo aplicó bien. Y bueno, de agilidad y claro que lo tuvo presente, que creo que era algo que valía la pena rescatar totalmente. Y algo que justamente con Gilberto, cuando hemos trabajado haciendo otros tipos de producciones, también son referentes que están ahí. Son los que vale la pena totalmente tener en cuenta. Yo creo que es bueno tener como siempre una paleta de referentes que para uno sean valiosos, que uno esté consciente de las cosas que le gustan de ellos, para poder replicarlos de alguna forma. No digo replicarlos no por robarles, pero los recursos se inventan, quedan ahí, y yo creo que es válido irlos utilizando en la medida que estén plenamente justificados. Ojalá que todos hagamos algo de eso, que vamos así enriqueciendo cada vez más la narrativa que hagamos, y también vamos acostumbrando a los lectores o al público a entender estos códigos, estos lenguajes, y se va haciendo también un entendimiento mucho más fluido y más rico para todos. No sé qué piensan con eso, pero eso. Yo todo lo digo sin ningún pelo en la lengua cuando me dicen esto es como el regreso de la broma asesina. Sí. No, sí, no le veo lo malo, o sea, en la medida que vale la pena hacerlo como de manera justa, yo creo que cualquier sea que lo haga, así como dale, hágalo por favor porque funciona. O sea, claro, si finalmente no es que esté plagiando nada, si estoy ocupando el mismo método que se ocupó en su momento, contando otra historia, pero haciéndolo igual de efectivo. Ahora, o sea, falta la torta para celebrar el cumpleaños, pero yo hoy día me volví a leer La Grita en la micro camino acá al centro, y digo que ni siquiera puedo decir que es una historia que envejece bien o qué sé yo, sino yo siento que con La Grieta es lo mismo que me pasa leyendo, o sea, mi novela favorita. Siento que la podría leer 1.000.000 de veces, sé lo que va a pasar, sé en el momento que va a pasar, sé lo que viene, me puedo aprender los dibujos de memoria, pero la voy a seguir disfrutando. Y yo creo que ese efecto, o sea, y hacerte consciente de lo que creaste con esto, creo que son mis más sinceras palabras de cumpleaños feliz que te puedo entregar para La Grieta. Y me gustaría invitar a todos los que ya la leyeron, evitando los spoilers, quizás también a dedicarle su regalito verbal a Cristian. No, muchas gracias. Es bacán eso porque yo creo que para cualquiera que hace algo, haga un libro, un cómic, haga un taller, haga clase, es muy rico cuando las personas que están al otro lado, que lo lean, que por lo demás siempre he pensado que tú haces una obra, pero se completa cuando tienes un espectador, porque se genera algo muy rico ahí, y es genial cuando tienes este feedback y te comentan algo, que tú lo has hecho, ustedes también, y no hay bacán. A uno se le infla un poco el pecho sentir que ha tenido algún efecto en alguna instancia, aunque sea pequeña, en la existencia de alguien. Y pucha, es genial. Muchos le dicen eso como el pago del artista. Y no, es bacán, es bacán, me lo tomo con harto cariño, siempre se los he agradecido. Esto justamente uno le da como fuerza y ánimo de seguir haciendo este tipo de cosas, porque claro que son difíciles, uno tiene que hacer malabares con un montón de cuestiones para que salgan a la luz. Pero nada, muchas gracias. De hecho, fuiste uno de los primeros que accedieron a leerlo y me ayudaste como a darle cuerda a este asunto. Lo mismo con Ale, te contaba, Ale fue una de mis presentadoras durante el lanzamiento. Fue muy amable al recibirlo, al leerlo. Ya también me hizo unos comentarios muy bacanes y habló harto de lo que estabas opinando antes sobre el libro. Fue mi primera presentación de libro, además.
Después hice otro. Fuimos Y ahora- muchas personas las que la primera Sí. vez que hicimos Y ahora, contigo. sí, y ahora firmo así como Alevín, Sí. solo lista presentadora. Bueno, Liz también hizo la primera nota, sí, hiciste la primera nota oficial, que fue durante el lanzamiento. Pedro, estuviste grabando también, me acuerdo, Sí. allá, entonces todos aquí somos como de los primeros. Así que nada, pues digo, muchas gracias por haber venido, si me quieren comentar algo. Nunca me gustó tu libro, siempre lo fingí. Estoy recibiendo un cheque de alguien que va a aceptar acá. ¿Sabes que sí, hay algo que tú dices es un año solamente? Y Sí. efectivamente es como rígido cachar que fue un año nomás. Sí, Y que han pasado caleta de cosas, y como que mucha gente ha leído la libreta, han estado, bueno, ustedes con la que se sacan la cresta, yo siento que hay gente que, además de ser súper talentosa, trabaja de una manera increíble y está permanentemente ahí y buscando su pega, y no solamente la grieta, sino que el Salchi Comic también, así como unidad creativa ustedes dos son así como la bacanidad absoluta. O sea, y pese a que es solamente un año, no me sorprende que en este año hayan pasado tantas cosas, porque el trabajo que haces es súper consistente. O sea, es tan consistente que puedes darte el lujo de hacer una novela donde no le haces backup a los personajes, igual le apañamos a los personajes todo, y estamos convencidos de que todo lo que ellos están haciendo lo hacen, o sea, son capaces de hacerlo. Porque el personaje es súper consistente y la historia es consistente, entonces es Todos como somos agarrados. sí. bacán. Sí, pues. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos tenido un comisario toro al lado, Sí. o hemos tenido un dilema como aquel, hemos pasado por esa, o vamos a pasar. Entonces, esta cosa como que de repente puede parecer meteórica, no me sorprende, para nada. Porque así tiene que ser. Las buenas obras tienen este tipo de historias, de vidas. Y reparando en otra cosa que me estoy acordando, que es para ser tan específica en el sentido de ser un género policíaco ligado al Novik, no sé, muy de la corriente de Chambers, es súper transversal. O sea, lo han leído niños, lo han leído Sí. adultos, lo han Sí. leído jóvenes, lo han leído personas que nunca en su vida han agarrado un cómic, lo han leído y lo han disfrutado, ¿verdad? Entonces, eso es súper difícil de hacer, y más difícil es hacerlo en Chile, ¿cachai? O sea, donde la cultura comiquera está aquí en las redes sociales, po. O sea, Sí. pues si no lo ponemos en la palestra, se jacta mucha gente que fue a ver la última película de superhéroes, que los cómics aquí y allá, pero este último mes han cerrado 3 comiquerías. O Sí, 3, sí. ¿cachai? Entonces, Sí. no se traduce en lo físico. Si finalmente la única manera de que esta industria, o sea, ni siquiera de verla como alzarse, sino de mantener lo poco que hay, es comprando, man. Entonces, estas instancias de feria, cualquier mano a mano que se pueda ver con un libro, En la librería, o sea, es la manera de perpetuar este efecto, porque es súper fácil quedarse con el comentario en las redes sociales, pero si no se apoya al artista, si no se apoya al autor, si no se difunde el mensaje de que hay tiendas que finalmente están acá por sus compradores, pues, sí, ¿cachai? y que tienen material chileno, ¿cachai? Que tienen material Porque chileno, yo- que es muy, insisto, o sea, es muy difícil, o sea, históricamente de que prácticamente esto parte como una propaganda de resistencia, ya se establezca, ¿cachai? como un espacio común para difundir ideas, es súper valorable, pero ¿de qué sirve si no se ve apañado por gente que quiere, que lo va a comprar? ¿Cachai? Sí, final, quizás es súper lamentable decirlo de esa manera, pero es la forma en la que se puede mantener con vida. Bueno, por lo mismo con Cote hacemos esto de estar presentes en cuanta cosa podamos, porque, claro, o sea, lo que hacen las tiendas al brindarnos un espacio, por supuesto que pucha, es genial. Yo creo que todos los que hacen historieta en Chile actualmente, no es sencillo, o sea, vale, tenemos algunas historietas que están editadas por grandes casas como Random House, por ejemplo, que es un tema aparte porque
tienen una facilidad distinta. Pero tenemos, por ejemplo, Acción Cómic, tenemos Hitia, Ariete, Cuadernísimo, comenzamos hace un año y somos una micro editorial, y que varios de nosotros tengamos la posibilidad, por ejemplo, estar en tiendas, incluso acá, que Leo Forestal. O sea, yo llegué un día acá con Mario, y como, hola, vine como, yo siempre digo talla, pero es verdad, vine como Will Smith con cajas, busqué la felicidad. Esta segunda vez que escucho la talla. Sí, entonces ya, pero es que es verdad, ¿cachai? O sea, yo venía, era una fecha como ahora, cagado frío caminando, cagado frío transpirado por caminar cuadras y cuadras en el centro, así, hola, vengo con esto, me lo muestro. Y era como, pucha, y me decían, ¿sabes que sí? Dale, hagámoslo. Y era como, uy, qué bacán que te brindan el espacio otra vez. Entonces, Y la única pregunta era, ¿tenés que despacho? claro, una formalidad, pero si cuento esa talla es porque realmente era así, o sea, hay partes de esta pega que son nada glamurosas, ¿cachai? Yo caminaba buscando, claro, me he hecho una ruta de algunas tiendas que me interesaban, esta en particular me interesaba mucho, pero nada, pues había que verse el pique, había que hablar con la gente, presentarle las cosas. Y es genial que no solamente en comiquerías, que es como el lugar más obvio que yo pensaba llegar, que librerías como esta me brindaran espacio. Y de ahí viene la segunda pata de que vamos a feria y nos presentamos, ¿cachai? ¿Y dónde los puedo encontrar si no es ahora? Muchas tales tiendas, ¿cachai? Las mismas instancias que hacen acá, por ejemplo, en otros lugares de estos espacios de conversación. Los premios Forestal, que fue una gran iniciativa que tuvieron, y gracias de nuevo, y que eso fue un hito así tremendo para la grieta que nos, casi terminando el año, nos coronó un muy buen comenzar con un premio de voto popular y compitiendo con otros locos muy bacanes, muy secos. Yo tomé esa noche celebrando el triunfo de la Sí. Estaba reñido, entonces Sí. Oye, sí. Era una... yo con la que estaba nervioso, así estaba. Yo decía, Estaba muy bandera. porque yo comienzo a oír los nominados y dije, pucha, sería bonito. Porque sabía con quiénes estaba compitiendo, o sea, conozco los gustos de las personas, hay lectores que los siguen a estos otros autores desde hace un tiempo. Como digo de nuevo, gente bacán, súper respetable, que hace una pega muy buena. Y pucha, la cuestión se dio muy reñida, sí reñida, pero va a cagar. Pero bueno, así son yo creo casi todas las competencias y fue como una guinda así que, sí, exquisita, que llegó pero perfecto en ese momento, le dio una gran validez. Y esto también creo que algo que dije en su momento, que esto también le da una validez a todos los que están haciendo historietas de una forma como más independiente. Y mira, yo pienso que quería hacer un reparo en lo que comentaste de ciertos autores que los publican en editoriales más, o sea, ya monstruos editoriales, que en estos momentos, no sé, Random está haciendo el Disney de las editoriales, porque Claro. compró Salamandra, Sí, y sí. esta diosa ya que nos queda. Pero finalmente, mira, yo con todo el cariño que le tengo al Félix Vega, que de hecho ahora estoy viendo ahí Juan Buscamaré, pero Juan Buscamaré no es un cómic chileno, entonces así son en Europa, está ahí, tiene otra técnica, otra cosa. No lo siento tan propio como siento propio en la grieta, ¿cachai? Entonces, en vez de como de verte, entre comillas, disminuido por sobre este monstruo, no, al contrario. Yo creo que es más valorable desde tu palestra dar la pelea de par a par con cosas así. Sí, me pasó un poco de eso, sí, fue un proceso bien como reivindicador. Y contar con tanto apoyo, porque Sí. al final la gente es la que votó. Sí, Sí. exacto, sí. Eso es- Bueno, y así como varios de ustedes también que le ayudaron como a difundir la campaña, a invitar a votar. No, yo también no. Yo no Bueno, algunos de ustedes, al menos ahí me he hecho una mano también a votar. Y bueno, eso, de hecho, es una cuestión muy loca también que pasó en el proceso. Yo conocí a Almendra a través de ti que me contaste de ella. En ese momento, ¿tú estabas, Almendra, en un programa de radio? ¿Yo? Sí, Ay. estabas en un programa de radio hablando sobre cine de terror, ¿cierto? Sí, en Cine Sapiens. El Cine Sapiens. Y nada, pues comencé como a cachar otros espacios, no necesariamente de historietas. Y fue muy loco porque a través de Almendra ella me presentó alguna forma
Cinema Fantastic, un festival de cine de horror que lo hace el Leo Germán. Y fui para allá, fue como, oye, bacán, la gente súper como interesada, da lo mismo la plataforma, el formato, mientras sea de horror, así como bacán, felices. Y de ahí llegó otras instancias como el Fanges, el festival de cine de horror, otra vez, MonsterCon, no, hay historietas, pero había monstruos. Santiago Horror Film Festival, de nuevo, no tenía historietas, pero había locos que les gustaba el gore, les gustaba el horror. La película de Istec, con mi papá y yo les decimos. Fueron 3 días. Fueron 3 días. Mucha gente. Y fue cuático como se comenzó a abrir este trabajo en otras instancias que no están ligadas a la historieta. Comenzaron a conocer otro tipo de personas. Y lo que tú dices, sobre algo súper transversal, tenía niños desde 6 años. Que de hecho me da cosa cuando me preguntaban los papás, oye, ¿esto lo puede leer? Sí, sí. Mira, depende. Sí, o sea, eso siempre decimos, mira, no tiene escenas de sexo, ya, así como súper claro. Tiene escenas como de harta sangre, con mutilados. ¿Han visto The Walking Dead? ¿Han visto alguna película de terror últimamente? Y a veces me decían, sí, hemos visto The Walking Dead justamente. Ya. ¿Lo toma bien? ¿Lo ven contigo? ¿Lo entienden? Sí, sí. Ya. Si ese es tu criterio, lo puedes leer junto con él. Entonces no va a tener pesadillas. Claro. ¿Cómo le Y de ahí ya les dejo, habiéndole dicho eso, les paso la pelota de la responsabilidad. Y... O sea, ¿ha leído filosofía existencial? Al comienzo me daba mucha cosa que alguien lo leía, un niñito así que hinchó mucho, el papá, cómprame. Después al día siguiente el papá me escribe así en las redes sociales, oye, tú, ¿por qué le pasaste esto a mi hijo? Sí, es que se puede dar, pues nunca podía apelar a la sensibilidad de cada persona. Obvio que no, pero me quedo un poco más tranquilo por lo menos de ya darle un poco de luces de qué es lo que se van a meter y ya responsable a los papás y ellos decían, ok. O sea, ahí tenía otro producto, Grieta Manual de Usuario. Sí, sí, así que nada, justamente pues ahí se abrió como un público muy nada esperado en realidad y de todas las edades. 6 años, ya también abuelitos que fueron comprando la grieta. Y eso ha sido también genial. Alguna vez me preguntaron como ¿para qué da esto? Y como ya sabes que es para cualquiera, es para cualquiera que le interese la temática. Y porque yo creo que justamente la premisa de esto, más allá del caso en sí, es algo más fundamental que no está escrito como ni en la reseña ni nada, en la parte posterior de la sinopsis. Lo tiene que ver con la pregunta que todos nos hacemos, o sea, ¿cuántos de nosotros están viendo las noticias? Van más de la mitad son en nota roja y vemos todas las atrocidades que pasan. Y es como la típica como comentario de la abuelita, así como, ay Dios mío, que está malo el mundo, ¿y por qué pasará esto? Y de eso se trata, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿De quién es la culpa? Es así de simple, en eso se afirmó. Y de ahí son pensamientos personales, quizás unas bolas más filosóficas quizás, pero los pensamientos de uno que decantan esta ficción y que de alguna forma también se pueden transformar en una respuesta, por muy descabellado que sea. Hoy en día tú puedes decir que eres un yaya en el censo, si así lo quieres, se puede convertir en una religión, lo de la fuerza. ¿Y por qué no este pensamiento? Que al final yo creo que igual te da como alguna idea de estas interrogantes. Así que, sí, yo creo que un poco base a eso se afirma como la buena resolución, que es una pregunta muy sencilla y que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento. Yo creo que nadie va a ser ajeno, va a ser indiferente ante ese dilema. Y un poco, y bueno, y lo que viene ahora también, un dilema que viene de la pata de eso. ¿Y qué hacemos entonces si ahora somos conscientes de ello? Somos partícipes de la cuestión. ¿Y vamos a sucumbir o podemos sobreponernos? Oye, hay que mucho. No, era teorías locas. Bueno. Quiero hacer un saludo, Sí. aprovechando la pausa, Sí. por este año que se cumple, de varios logros. Te invito a más logros en este año que sigue. Y gracias por
de alguna forma, yo sé que te apoyé y te empujé, pero gracias por entender mi empuje. ¿Cachai? Y salud. Con mucho más. Gracias. Salud. Bueno, de hecho sí, Corea me empujó mucho, porque después de las negativas con editoriales para sacar esto, estaba un poco amurrado. Y a mí me sentió mucho hacerlo, así que, de hecho, quizás si no me hubiese hinchado tanto, no lo hubiese hecho. Así que gracias. Que si no es ahora, no es nunca. Salud. Y ya solo por preguntar, así por hinchar. También usted, no me podéis decir que esto no tiene una cierta cabida, no sé si en una película o en una buena serie. Yo feliz. No, o sea, pero a lo que voy a decir, por lo menos mi sensación que no es algo que me sería raro ver, o sea, siento que tiene mucho potencial para, no es como estas cosas que así, puta, ¿cómo hago esta película? No, siento que está dentro de todo lo sobrenatural y metafísico, siento que es súper aterrizado. ¿Está bien? De hecho, ya tiene una lista de actores que quiere ver. Mira, como el Chavo, te Sí, alguna vez como que yo fantasía decía, ya, si tuviese un casting gringo, ¿quién serían? Liam Neeson. Liam Neeson todo el rato. Liam Neeson agarrándose cornetes como solo él lo hace. Con Bruce Willis. ¿Sabes qué no? Yo cuando pensaba en el Comisario Toro, yo tenía súper presente al actor que se llama Dean Norris, que hacía de el tío Hank en Breaking Bad. Sí. Oh, sí. Pero él tenía un papel de villano en la serie El Domo. Sí. Big Jim. Y él, si tuviese un elenco gringo así, ellos. O Luis Ñeco, no sé. De hecho, sí, y para mi versión chilena, el único que digo es el Luis Ñeco. Luis Ñeco es una weá que cuando hace de villano, a mí me da cosa. Es malo, es malo. Yo le compro que es malo de verdad. Porque, claro, tiene personajes de humor que a mí en lo personal me gustan, pero cuando hace de villano es como una weá totalmente distinta, así como que aprieta un interruptor y es otro loco y se la compro. Y yo igual podría hacer. Así que si alguien está escuchando esto, si salen bien los datos de Luis Ñeco, por quiere favor, hacer una película o una serie así. Oye, Almendra ahí, po. Películas, series, directores. Sí, yo una vez le dije. No sé si te acuerdas o no. Sí. Sí, sería buenísimo que en algún momento se... Y bueno, ¿por qué no en realidad? Esto es un proyecto que ya tiene como la estructura más o menos hasta dónde va a llegar y de ahí en adelante, ¿por qué no mutar? Aprovechar justamente las instancias de la gente que conoció en los festivales de cine. Es como una barrera menos, conocer a alguien por último. Así que esperemos que todo evolucione. La grieta 3D pronto en sí. Bueno, me gustaría hacer una entrega de unos premios, porque justamente hice un premio con las teorías de lo que viene. Están presentes Mario, Hernán, que fueron los ganadores. Y nada, pues chicos, pasen por favor. Mario, usted se lleva este de acá. En un segundo lugar con mi teoría, déjame leerla. Foto. Foto. Esa es la busca. Eso. Otro. Eso. Dejemos buscarlo, aquí le toqué un pantallazo. Presiéntense para que salgan. Pantallazo decía, mi teoría es que la lucha será en el saber no demencial, en el cual descubrirá cómo poder abatirlas, a las bestias, para que en un tercer volumen volver con el conocimiento insano y barrer con ellas de este mundo calamitoso. Tenía que ser cuidadoso en qué le respondía, ¿no? Sí. Porque no podía decirle, sí, eso es lo que va a pasar, pero me gusta la idea, yo creo que tiene que haber una buena cuota de bestialidad en cualquiera que sea de los personajes que viene con esto, porque parte de la esencia de la grieta, así que gracias por haber participado, gracias por sumarte. Sí, es que dale, ¿no? Y nada, pues ahí para un ejemplar para ti, vale, te vais porque lo tengo que filmar. Sí, por supuesto. Y eso, y bueno. Y está en nuestro primer lugar de Hernán.
¿Cómo estás? Teníamos un set de lujo completo. Viene con todo. Foto. Eso. Y otra. Muchas gracias. Poner tu teoría. Igual esto es súper chistoso porque yo la galleta te la compré en Vivo Imperio. Sí, ¿No te acuerdas de ahí? O sea, está en el Vivo Imperio, estaba Estaba yo. Sí, tú. estaba usted. Sí. Me la compré, me la leí y me acuerdo que justo estaba de vacaciones esa semana. El fin de semana me la leí de una, así dije, oh, esta hueá está muy buena, esto es como True Detective, una hueá muy bacán. Y me acuerdo que me fui a casa de mi papá, que vive en Valparaíso, me fui con mi pareja y me venía de vuelta, pues veníamos ya en el bus para Santiago y dije, me la había llevado y dije, bueno, leerla de nuevo, esta hueá está muy buena. La leo de nuevo, ya, dije, puta, buena. Me puse a escuchar música, estaba revisando el celular y cacho tu video. Y yo en mi mente cuando terminé de leer la grieta me había pasado mucho y decía, esta vas a conectar así. Y justo leo y decía como, oye, ¿cómo continuar la segunda parte? Y dije, me puse a leerla por tercera vez, me empecé a notar todo lo que me va a acordar y dije, esto va a pasar esto. Pero fue muy bacán. Mira, voy a leer la que decía Hernán. Dice, mi teoría es que los monstruos comienzan a comerse el ganado de los campesinos, por lo cual la gente cree que es otro caso el mítico chupacabras. Y solo el detective Garrao sabe la verdad. En las noticias informa que se encontraron los cuerpos de 3 policías, el comisario, Conrado, y que al parecer falta el cuerpo del detective Garrao, que también habría estado en el hostal esa noche. Por lo cual el oficial Boy Scout, el pobre que está ahí siendo chantajeado, al ver las noticias testifica lo ocurrido años atrás en la casa de reposo, causando la búsqueda del detective como el principal sospechoso de los asesinatos del hostal. Paz supo cómo convocar mediante a la Ouija a su tatarabuelo, gracias a que su abuela, que se hospedaba en esa casa de reposo y fue la causante de dicha casa. Para finalizar, tal como dijo Paz, solo los muertos pueden vencer a los muertos, por ende, solo nuestro detective Garrao nos puede salvar de esta, ya que ha sido el único a sobrevivir a la grieta. Súper elaborado. ¡Qué bonito! ¡Qué buena idea! Tenemos que venir de nuevo. Gracias por todo. Vale, también Por hacer la historia. Vamos firmando esto. Nada, pues, eso es lo bacán, ¿sabes? Que